Pero continuando con nuestra exposición del día de hoy, vamos a continuar con lo que es AutoCAD 2020-2021 para ingeniería mecánica. Los temas que vamos a trabajar el día de hoy son temas importantes porque nos van a permitir generar diferentes tipos de dibujos, nos va a permitir crear referencias de los diferentes objetos. Vamos a dibujar lo que es rectángulos con el comando rec, vamos a trabajar con referencia de comandos con OSNA, vamos a dibujar lo que es círculos, vamos a dibujar lo que es polígonos, vamos a crear lo que es polilíneas, vamos a determinar áreas y perímetros, vamos a dibujar arcos en sus diferentes tipos y vamos a crear lo que viene a ser los diferentes tipos de elipses. Es importante que nosotros vayamos conociendo cada uno de estos elementos. Lo primero que debemos de tener en cuenta que para crear cualquier tipo de figura, nosotros debemos de tener en cuenta estas figuras básicas, triángulos, cuadrados, rombos, trapecios, círculos y rectángulos. Esto nos va a permitir generar diferentes tipos de figuras. Como nosotros aquí observamos un círculo, un polígono, un tipo de estrella, aquí de diferentes tipos de estrellas, diferentes figuras, en base a las figuras geométricas. Uno de los primeros comandos con el cual nosotros vamos a trabajar es rectángulos. ¿Qué quiere decir un rectángulo? La clase pasada hemos estado trabajando figuras con líneas. Una línea son segmentos que van a determinar o van a crear una figura. El día de hoy vamos a crear ya figuras que me van a permitir crear figuras que son líneas continuas y me va a permitir generar una figura y hallar y determinar el área y perímetro. Para crear rectángulos debo de tener en cuenta que necesito como mínimo dos puntos, el punto de inicio y el punto final. El comando que permite crear es el comando rec, tanto en español como en inglés. Nosotros vamos a ingresar a nuestro AutoCAD, ingresamos a nuestro AutoCAD 2020, ¿sí? Una vez que hemos abierto nuestro AutoCAD, debemos de tener en cuenta que hay algunos pasos básicos que nosotros debemos de tener en cuenta. Estos pasos básicos me van a permitir a mí determinar o configurar un área que me va a permitir a mí poder configurar el trabajo para hacerlo de una forma rápida. Lo primero que debemos de configurar nosotros es una hoja. Para eso podemos presionar Control N. Seleccionamos la plantilla CAD ISO DWT, ¿sí? Y le doy Open. Cuando estoy trabajando aquí, observo que aquí aparece mi cursor en toda la pantalla. Nosotros debemos de ir configurando algunas opciones. Lo primero que vamos a acercarnos sobre el punto de inicio. Para eso le damos la opción Z de Zoom y le voy a dar la opción All de todo. Con eso yo lo que estoy haciendo es acercarme al punto de inicio. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos creado esto, vamos a empezar a crear lo que viene a ser nuestro rectángulo. ¿Sí? Para crear un rectángulo debemos de tener en cuenta el comando rec. Determino el primer punto o coordenada, el segundo punto o coordenada. Entonces le voy a dar el comando rec y debo de tener en cuenta que darle rec determino la primera coordenada, por ejemplo, 0,0. Estoy diciendo punto de inicio, 0, enter, y me pide la segunda coordenada. Si nosotros nos percatamos aquí en la parte inferior, me dice especifique la otra esquina o punto. Le voy a decir 420,297. Tengo que tener en cuenta algo. Primero determino lo que viene a ser la distancia X y luego la distancia Y para ubicar este punto. Le doy 420,297, enter, y he creado esta área de trabajo, ¿sí? Este rectángulo. Quiero crear otro rectángulo, le doy mira rec, ¿sí? Puedo determinar manualmente la posición o también le puedo decir punto de inicio, este punto, ¿sí? Segundo punto de inicio, ¿sí? El segundo punto
debo de determinar 60, le voy a decir, 60,80. ¿Sí? 60,80. Aquí le estoy dando X, 60 y 80. Va a salirme un rectángulo donde estoy determinando lo que viene a ser la distancia X es menor a la distancia Y. Ahora, le voy a decir reg, enter, y voy a determinar lo que viene a ser la distancia, ¿sí? O le voy a dar un clic sobre el primer punto, y le voy a dar punto de inicio, ¿sí? Es cualquier clip en la pantalla. Segundo punto, le voy a decir 40,20. Y aquí determino o creo una figura donde estoy dándole 40 en el eje X y 20 en el eje Y. Es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta que la distancia en X es la primera distancia que se determina, mientras la segunda distancia vendría a ser Y. Regresamos a nuestras diapositivas y vamos a activar los puntos de referencia. ¿Qué es un punto de referencia? El punto final, el punto medio, el punto centro. ¿Cómo se activa este punto de referencia? Con el comando OS. O en español tendría que utilizar el comando ref de referencia. Estos dos comandos son totalmente diferentes al momento de ingresar, pero hacen lo mismo. Entonces le voy a decir OS, enter, y aquí yo me percato que estos puntos de referencia están activos. Normalmente te debe aparecer marcado algunos. Para poder trabajar, marcas estos puntos, select all, y le doy OK. Si tú quieres crear otro rectángulo, mira, rec, le das enter, y aquí ubicas ¿sí? Las esquinas, los puntos finales, puntos medios, el punto centro. ¿Sí? Le voy a decir un clip sobre este punto y jalo un clip sobre este otro punto y he creado una figura. Quiero crear otro rectángulo, rec. Conozco este punto, conozco este otro punto. Ya no estoy trabajando con distancias, sino estoy trabajando con puntos de referencia para poder crear. Es importante que nosotros trabajemos con estos puntos de referencia. Se me ocurre crear un rectángulo que ocupe la mitad. Tendría que estar creando con una distancia en X y en Y. También le puedo decir rec, mira, y con los puntos de referencia, punto, medio, punto, final. Y aquí estoy creando otra figura. Es importante que me vayas conociendo estas opciones. Mira, nuevamente rec, punto de inicio y punto final. Y estoy creando diferentes figuras a partir de lo que viene a ser los puntos de referencia. ¿Sí? No solamente los puntos de referencia me van a servir para crear rectángulos, para crear cualquier tipo de figuras, líneas, puntos, polígonos, círculos, curvas, ¿sí? Son importantes. Si yo he activado OSNAP y están activos todos, yo me percato que aquí arriba dice Object Snap On, ¿sí? Quiere decir que está activo. Si desactivo esta opción, puedo hacerlo también con F3, OK, y le doy, por ejemplo, rec. Ya no tengo el punto de referencia. ¿Por qué no tengo este punto de referencia? Porque la opción OSNAP está desactivada. ¿Cómo puedo activarla? F3 y determina o aparece los puntos de referencia. ¿Sí? Entonces nos estamos dando cuenta de la importancia de lo que viene a ser los rectángulos, ¿sí? Con los puntos de referencia. También podemos estar trabajando lo que viene a ser círculos. Para crear círculos tenemos diferentes tipos de círculos de acuerdo a la necesidad que vamos a tener. En el caso de que quiera hacer un diseño de una pieza mecánica y no tengo una medida, puedo crearlo con diferentes tipos de círculos, dependiendo el tipo de círculo, ¿sí? Un círculo conociendo el punto centro y el radio, el punto centro y el diámetro, 2 puntos, 3 puntos, la tangente y la radio, o si no conozco ninguno
ningún radio sin, ¿sí? Puedo hacerlo tangente, 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 ¿sí? Para crear lo que viene a ser círculos, debo de tener en cuenta crear un círculo mediante el radio. Tendría que presionarse o circle, el clip en el punto centro y escribir el radio que yo veo por conveniente. Entonces, vamos a trabajar C, Enter. Me indica aquí en la parte inferior, especifica el punto centro. Mira, le voy a dar un clip sobre el punto centro de todo este rectángulo, un clip, y le voy a decir radio 20. Y está creando sobre este punto. Quiero crear otro círculo C, le puedo decir un clip sobre este punto centro y le voy a decir 30. Está creando un círculo conociendo el punto centro. No solamente puedo utilizar el círculo conociendo el punto centro, yo puedo decirle C y darle un clic en este punto, en un punto cualquiera, le das un clic y determinas el radio 25 y estás generando este círculo de radio 25. Para crear lo que viene a ser un círculo donde yo debo de conocer el diámetro 2 veces de radio, sería C, un clip en el punto centro, selecciono la opción diámetro o simplemente presiono D y escribo el diámetro. No te olvides que el radio es la mitad desde el punto centro y 2 veces el radio vendría a ser el diámetro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Le doy C, mira, Enter. Sé que el radio es 15. Por consiguiente, el diámetro sería 30. Entonces, le doy un clic, mira, sobre este punto y quiero crear una figura conociendo el diámetro. Entonces, D de diámetro y le voy a decir 30. Aquí aparece esta figura, profesor, pero yo tengo aquí 2 círculos. Quiero saber cuál es, ¿sí?, el diámetro y cuál es el diámetro, ¿sí? El radio y el diámetro, ¿sí? Aquí en Home Annotation aparece la opción Radius, radio, mira. Un clic y aquí aparece radio 15. Pero yo quiero saber el diámetro para verificar. Diámetro, un clic. Y aquí me aparece este simbolito. Este simbolito, ¿qué significa? Diámetro. Entonces te estás percatando que aquí vendría a ser 30. Es importante que vayamos conociendo estas opciones. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí crear diferentes tipos de figuras, ¿sí? Se me ocurre crear otro círculo C. Le doy un clic sobre el punto centro. Mira, el punto centro. Aquí le vamos a dar un clic sobre el punto centro y le voy a decir diámetro, ¿sí?, 15. Y ahí aparece. Si quiero verificar, le doy un clic sobre Home Annotation Diameter y le doy un clic sobre este simbolito, ¿sí? Entonces te estás dando cuenta cómo nosotros estamos generando las opciones. Se me ocurre, mira, tengo este círculo, estos 2 círculos, y quiero crear un círculo y quiero crear que pase por los 2 puntos. Si yo me percato, tendría que crear una línea auxiliar para determinar dónde es el punto medio. En ese caso no voy a estar haciendo el trabajo doble. ¿Cómo haría para crear un círculo que pase por estos 2 círculos, ¿sí?, sin conocer el punto centro? Si tú te percatas dentro de nuestras diapositivas, nosotros podemos crear otro tipo de círculo. Círculo utilizando 2 puntos. Le doy la opción C de Cycle, le doy la opción 2P, 2 puntos, y le doy un clic sobre el primer punto y el segundo punto. Primer punto y el segundo punto, y voy a generar lo que viene a ser la figura que pasa por estos 2 puntos. Es importante que nosotros vayamos conociendo estas opciones que me van a permitir crear diferentes tipos de círculos de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Entonces le doy C, mira, Enter, y aquí en la parte inferior tengo la opción 2P. Le doy 2 puntos, le doy un clic sobre este primer punto,
un clic sobre este segundo punto y aquí estoy determinando cuál, ¿sí?, es el tamaño. Si yo quiero verificar cuál sería el tamaño, entonces le doy radio, home annotation radius y le doy un clic. Puedo colocarlo para la izquierda, a la derecha, yo determino. Sería 77.96. Quisiera saber cuál es el punto medio. Entonces aquí vendría a ser el punto medio. Entonces de esta forma lo que nosotros hacemos es determinar las opciones con las cuales estamos trabajando. Es importante que nosotros vayamos conociendo las necesidades que nosotros tenemos cuando no nos dan un radio determinado o cuando no conocemos cuál es, ¿sí?, la distancia. Se me ocurre, mira, quiero verificar, quiero crear un círculo, ¿sí?, que pase por estos dos círculos en el medio, pero yo no puedo saber el punto medio, entonces no vas a estar trazando una línea, determinar el punto medio para crear. Entonces la opción básica sería C, Enter. Aquí en la parte inferior aparece 2P de 2 puntos. Le doy un clic sobre este primer punto, un clic sobre este segundo punto y me estoy dando cuenta que aquí aparece el círculo que me va a permitir crear de acuerdo a mi necesidad, ¿sí? Hay diferentes opciones con las cuales nosotros podemos trabajar de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero crear un círculo que pase por estos tres puntos? Miren, primer punto, segundo y tercero. Entonces, yo le doy C de Cycle. Aquí aparece la opción 3P. ¿Qué es 3P? 3 puntos. Primer punto, segundo punto y tercer punto. Estoy pasando por esos puntos. Ojo, aquí es algo que es importante. No está encajando dentro de estas líneas. ¿Por qué? Porque aquí nosotros debemos de tener en cuenta que yo estoy pasando por 3 puntos y eso hace que se ajuste o sí y cambie de posición, ¿sí? Vamos a crear otro círculo, mira, C, 3P, Enter, y aquí me dice primer punto, un clic, segundo punto, otro clic, y tercer punto, otro clic. Estoy determinando los puntos donde estoy creando la figura. Vamos a observar un poquito nuestras diapositivas. Mira, aquí está, círculo utilizando 3 puntos. C, 3P, clic en el primer punto, en el segundo y en el tercero. Pero tenemos que tener en cuenta que estos 3 puntos muchas veces hace que encaje fuera de los límites donde yo quiero mostrar, ¿Sí? Vamos a determinar, por ejemplo, que el círculo aparezca, mira, en este círculo, en este otro círculo y en este otro círculo. Aquí va a determinar bastante la posición donde vas a generar la figura con la cual vamos a trabajar. Entonces, otro método para trabajar, mira, puedo hacerlo con C y selecciono aquí en la parte inferior. O también, mira, Home. Aquí tenemos la opción de Cycle. Aquí en Cycle tengo todas las opciones con las cuales yo puedo trabajar. Le doy, mira, 3P. Primer punto, segundo punto y tercer punto. Te estás dando cuenta que pasan por esos 3 puntos, pero no encaja dentro de la figura. ¿Por qué? Porque están en puntos diferentes. Es otra opción diferente, la que vamos a ver más adelante, para que pueda encajar dentro de los límites, ¿sí? Vamos a crear otro tipo de círculo, ¿sí? Círculos utilizando tangentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir la tangente? La unión de dos líneas para que la figura se cree dentro de límites. Dice que yo voy a crear con la opción C de Cycle, la opción T de tangente, tangente radio. Hago un clic sobre el primer punto, hago un clic sobre el segundo punto
le doy escribir el radio. Aquí debo de conocer el radio con el cual yo voy a trabajar. Se me ocurre, vamos a trabajar un círculo que aparezca dentro de estos dos límites. Entonces le doy C, le voy a decir T de tangente, le doy un clic sobre este punto, un clic sobre este otro punto y le voy a decir radio 10. Aparece dentro de estos límites. Quiero que me entiendas aquí. ¿Es lo mismo hacerlo cerca o lejos? Sí. ¿Por qué? Porque aquí estoy dibujando la línea en tangentes. ¿Qué quiere decir? Dentro del límite. Es totalmente diferente cuando yo trabajaba en 2 puntos o en 3 puntos. ¿Por qué? Porque determinaba la posición de los puntos. Mira, C, T. Y aquí le voy a decir un clip, mira, se me ocurre, un clip aquí, mira, separado, un clip aquí de 10. Te estás percatando que está encajando. ¿De qué depende? ¿Sí? No de la posición, si tú lo haces separado o cerca. Es tangente la intersección de estas líneas para poder crear la intersección de la línea que yo veo por conveniente. ¿Sí? A ver, vamos a ver otro tipo de círculo. Para crear otro tipo de círculo, aquí está la opción que te indicaba. Quiero crear como límites dentro de, ¿sí? Un límite de 3 líneas. Entonces sería tangente, tangente, radio. Perdón, tangente, tangente, tangente. El anterior que vimos era tangente, tangente, radio. ¿Cómo hago para determinar una figura que encaje dentro de estos límites? Entonces tendría que darle la opción tangente, tangente, tangente. Vamos a ver, mira, aquí vamos a trabajar. Quiero crear un círculo que encaje dentro de estas 3 líneas. Mira, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces le doy C, o más fácil, mira, Home. Aquí aparece la opción Cycle y le doy tangente, tangente. Primera línea, segunda línea y tercera línea. ¿Sí? Te estás percatando. Está encajando dentro de estas 3 líneas. Sería totalmente diferente si yo te digo dentro de estas 3 líneas como límite para que encaje dentro. ¿Sí? Sería tangente 1, 2 y 3. Aquí está encajando. ¿Por qué? Porque estoy tomando como límites estas 3 líneas, que es diferente a esta línea, estas opciones. Hay que determinar cómo se selecciona. Mira, quiero dibujar un círculo dentro de esta línea. Sería tangente, tangente, tangente. 1, 2, 3. Profesor, pero no es igual que tangente, sí, que la opción 3 puntos. Mira, quiero que te percates. 3 puntos. 1, 2 y 3. ¿Por qué sale? Ojo, de esa forma no encaja, porque determina la posición de los puntos con los cuales yo estoy trabajando. Nuevamente, mira. Primer punto, si lo hago más arriba y más abajo, determina, cambia. Es totalmente diferente si yo le digo tangente, tangente, tangente. ¿Sí? Si yo quiero encajar dentro de estos 3 puntos, 1, 2, 3. Aquí no importa si yo lo hago, mira, muy separado del punto centro, aquí. Muy separado, mira, y muy separado. Lo que hace es dibujarlo dentro de los límites. Borramos para ver, mira. Un clip aquí, otro clip aquí y otro clip aquí. Siempre va a aparecer dentro de las líneas. Por eso se le determina que es la tangente, tangente, tangente. Es importante cada una de estas opciones porque me van a permitir trabajar, ¿sí? Utilizando los límites con los cuales vamos a trabajar.
para crear poleas, para crear lo que viene a ser pernos, podemos utilizar estas opciones para crear empaques, ¿sí? Vamos a, aparte de crear lo que es tangentes, vamos a determinar lo que es polígonos. Profesor, quiero crear un perno, quiero crear una tuerca y quiero utilizar lo que viene a ser polígonos. Para crear polígonos, yo utilizo el comando pol. En español es PG de polígono. Puedo crear, sí, polígonos de 3 a 1024 lados. Para crear polígonos puedes crear triángulos, ¿sí? Lo que es rombos, también cuadrados, ¿sí? Polígonos, hexágonos. Hay dos opciones, inscritos y circunscritos. Inscrito quiere decir dentro y circunscrito fuera. Vamos a ver algunos pasos para poder generar estos círculos, estos polígonos. Vamos a crear un círculo para poder entender. Le doy un clic sobre un punto y le voy a decir radio 60. Otro círculo de radio 60. Tengo aquí dos círculos de radio 60. ¿Sí? ¿Para qué estoy creando esos círculos? Para poder ver cuál es la diferencia entre inscrito y circunscrito. Para crear polígonos tengo que tener en cuenta, ¿sí?, que el comando es pol. Luego de crear o llamar el comando para polígonos, tengo que indicar el número de lados. Si quiero 3 lados, 1000 lados, 8 lados, el número de lados, el punto centro. Si quiero que sea inscrito o circunscrito. Aquí te estás percatando en las diapositivas que la letra I está de color roja y la letra C está de color roja. Es para que rápidamente puedas seleccionar y luego hay que escribir el radio que nosotros veamos por conveniente. Aquí le voy a decir pol, enter, número de lados, le vamos a decir un triángulo, 3. Le doy un clic sobre el punto centro. Profesor, no me sale este punto centro. No te olvides que hemos tenido que activarlo con la opción OSNA. Si no te aparece, puedes hacer un jueguito. Ingresas y sales. O te colocas sobre la línea para que aparezca este punto centro. ¿Sí? Nuevamente, mira. ¿Sí? OS, hemos tenido que activar estos puntos de referencia. Que esté activada la opción F3 con Object Snap. ¿Sí? Ahora le doy Pol. Número de lados 3. Punto centro, le doy un clic sobre este punto centro, inscrito dentro, y le voy a decir 60 para que cree dentro, ¿sí? Si yo quiero crear otro polígono, mira, le doy pol, 3 lados, un clic sobre el punto centro, le doy C de circunscrito. Si tú te percatas acá abajito, también puedes seleccionar, ¿sí? Arriba en la barra dinámica o en la barra de comandos circunscrito y le voy a decir 60. ¿Te estás dando cuenta cuál es la diferencia? Profesor, este es más grande y este es más pequeño. Los radios son los mismos, sino aquí debes de tener en cuenta que la opción que nosotros vamos a tener en cuenta viene a ser si es inscrito o circunscrito. Vamos a crear otro círculo, mira, C, un clic sobre un punto, le doy 100, otro círculo de radio 100 también, ¿sí? Si yo tengo estos dos círculos y quisiera poder generar un polígono, tendría que darle pol, número de lados le vamos a dar, ¿sí? 4, por ejemplo, enter, un clic sobre el punto centro, inscrito, y me sale de esta forma, ¿sí? Si le doy pol, mira, número de lados 4, punto centro, circunscrito, sí, 100 también. ¿Sí? Está generando de esta forma. Profesor, nuevamente, miren, pol, 4 lados, un clic sobre el punto centro, circunscrito, y le doy 100. Aquí ha generado lo que viene a ser un
¿sí? No un polígono, profesor. Sí, es un polígono, pero está saliendo rectángulo. ¿Por qué? Porque se está encajando dentro de lo que viene a ser la figura y cambia o determina la posición. ¿Sí? Vamos a crear otro polígono, Pol, o siempre de referencia para darnos cuenta, círculo, ¿sí? 60 o 50, sí, círculo 50, y vamos a crear un polígono, mira, Pol, y aquí voy a crear un pentágono 5, le doy un clic sobre este punto, inscrito, y le doy sobre este punto, o simplemente le doy 50, y crea siempre hacia arriba. Quiero que vayas entendiendo esta opción. Si tú le das 50, siempre tiene esta misma dirección. Pero si yo quiero crear un polígono que se invierta hacia abajo, cambiar la dirección, entonces pol, 5 lados, punto centro, inscrito. Si tú quieres cambiar, si le das 50, siempre va a salir hacia arriba, pero quieres cambiar la dirección, le das un clic sobre este punto. Ya no estoy creando aquí con lo que viene a ser un radio, sino estoy utilizando lo que es puntos de referencia. Quiero crear un polígono que cambie la dirección. Ya no quiero que la punta sea hacia arriba ni hacia abajo, sino a la izquierda. Entonces, pol, número de lado 5, le doy un clic sobre el punto centro, inscrito y cambio, mira, haciendo un clic sobre este punto de referencia. Nuevamente, pol, 5 lados, ¿sí? Un clic sobre este punto inscrito y cambio la dirección. Te estás dando cuenta que aquí he cambiado el polígono con diferentes direcciones. La punta hacia arriba, la punta hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, ¿sí? De esa forma estoy generando diferentes tipos de figuras. Si le doy, mira, pol, 5 lados, punto centro. Ahora ya no quiero inscrito, circunscrito, que se va fuera. Le digo 50. Siempre crea hacia arriba, ¿ves? Pol, un clic sobre el punto, ¿sí? Número 5, un clic sobre el punto centro, circunscrito. Si yo le doy 50, siempre crearía hacia arriba, pero quiero cambiar la dirección. Entonces, le doy un clic sobre este punto. Un clic. Y estoy cambiando la dirección. Ya no quiero hacia arriba, entonces estoy cambiando. Vale aclarar lo siguiente. En el caso de que tú quieras cambiar la dirección de un polígono, debes utilizar los puntos de referencia. Normalmente tiene una dirección. Si tú quieres cambiar, le das un clic sobre los puntos de referencia como están en esta figura, ¿sí? Entonces, es importante que vayamos conociendo estas opciones. Le doy pol, mira, sigo, número de lados 5, un clic y cambio lo que es circunscrito y voy a cambiar la dirección. ¿Ves? Aquí estoy trabajando. Cuando tú trabajas con la opción de circunscrito, normalmente cuando era inscrito arriba o abajo y determinaba esa dirección. Cuando es circunscrito es dirección contraria. Pol, 5, punto centro. Si yo le doy sobre esta opción, va a cambiar a este lado. Sobre esta opción, al lado opuesto. ¿Ves? Quiero que vayas viendo. Si yo me muevo hacia este lado, la dirección es la contraria. Si muevo hacia este lado, la dirección es la contraria. Entonces, hay que tener en cuenta estas pequeñas opciones para poder darnos cuenta de las diferentes opciones que se puede crear con los polígonos con los cuales vamos a trabajar. Profesor, quisiera saber el material que se utiliza para crear lo que viene a ser un retén, o quisiera ver cuánto debo utilizar para el material para ciertas opciones. Puedes utilizar lo que es polilíneas. Las polilíneas permiten crear trazos continuos que van a permitir, ¿sí?,
hallar diferentes áreas o perímetros con los cuales nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Para crear, nosotros debemos utilizar el comando PL, ¿sí? Enter. Le doy un clic sobre un punto. Un clic sobre un punto. Aquí le voy a dar un clic sobre este punto, mira. Y puedo buscar la dirección que yo vea por conveniente. Puedo decirle que se mueva, ¿sí? 100 hacia, ¿sí? 100 en un ángulo de 45, ¿sí? No te olvides, 0, 90, 180, 45 sería, ¿sí? 45. ¿Sí? Le voy a decir que sea 80 en un ángulo, ¿sí? A ver, aquí le di enter, por eso, ¿sí? PL, un clip, aquí le estoy dando 100 en un, ¿sí? En un ángulo de 45. Aquí le voy a decir 80 menor que en un ángulo. Quiero hacia abajo. Sería 0, 0. Si quiero hacia abajo, menos 30, por ejemplo. Menos 30. Y estoy cambiando la dirección. Quiero trabajar, ¿sí? Con una distancia de 90. De esta forma, en esta dirección, primer cuadrante, segundo, tercer cuadrante, sería, puedo decir, ángulo de menos, ¿sí? 90 sería hacia abajo, menos 120. Aquí estoy determinando y le doy C. ¿Para qué la opción C? Cerrar. Y aquí yo tengo ya esta figura. Si le doy un clic sobre esta figura, es un solo trazo. Si yo creaba con líneas, mira, estoy trabajando con líneas. Al seleccionar esta línea, solamente un segmento. Un segmento. Mientras cuando yo trazo o selecciono esta figura, es toda un área. Estas áreas, ¿qué me van a permitir? Me van a permitir a mí poder determinar el área y perímetro. Yo quiero saber cuánto de material me debo utilizar, tengo que utilizar para esto. Entonces le diría AA, le doy un clic para seleccionar. Ahora me dice Object y marco lo que es el objeto. Y aquí me sale 300, ¿sí? 8.628 milímetros, un perímetro de 376. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ¿sí? Tengo en mi área y quiero determinar todo menos este círculo? Le doy, ¿sí? AA. Y aquí le voy a decir subtraer, borrar. Entonces, yo puedo determinar estas áreas, mira, y aquí podría ir determinando las áreas que yo vea por conveniente. De más pegadito tú puedes trabajar mejor las áreas que nosotros veamos por conveniente. Ahí puedo determinar y aquí me sale el total, ¿sí? Aquí 3.451 y un diámetro, un perímetro de 540. Puedo ir generando diferentes opciones. A ver, AA, Enter, selecciono Object, determino toda esta área y sería el área total. Si yo quiero añadir un área, ¿sí? AA, tengo esta área, ¿sí? Entonces le voy a decir añadir. Añado. Y ahí puedo ir añadiendo el área que yo vea por conveniente. Aquí me está saliendo otra área que es importante. Entonces, no nos olvidemos que hay que tener en cuenta que las áreas permiten añadir diferentes opciones. También podemos determinar o crear arcos para crear un empaque, para crear lo que viene a ser
un retén para crear diferentes opciones. Para crear arcos, yo tengo que tener en cuenta que existen diferentes tipos de arcos. Un arco utilizando 3 puntos, un arco utilizando un punto de inicio, un punto centro, un punto final, un punto de inicio, un punto centro, un ángulo, un punto de inicio, un punto centro, una longitud, un punto de inicio, un ángulo, un inicio, un fin y una dirección, un inicio, un final y un radio, o también un punto centro, un inicio, un final, un punto centro, un inicio, un ángulo, un punto centro, un inicio, una longitud y las longitudes con las cuales nosotros vamos a poder trabajar. Y también puedo continuar creando un arco que tiene una dirección, puedo crear un arco a continuación con la opción continuar. Entonces vamos a ir trabajando con estas opciones. Regresamos a nuestra ventana de AutoCAD para poder crear. Vamos a utilizar algunos puntos de referencia para poder determinar estas opciones. Yo te recomiendo que puedes utilizar, ¿sí? Por ejemplo, para crear un arco, un punto de referencia de un rectángulo, un polígono. Vamos a utilizar rectángulos. Le doy mirar rec, de manera que practicamos un clic sobre un punto y le voy a decir ancho 100, 80. Y aquí tengo mi rectángulo. Estos rectángulos yo puedo, ¿sí?, duplicarlos rápidamente. Para eso lo vamos a hacer la próxima clase con algunos comandos de modificación. Estas opciones nos van a permitir crear diferentes tipos de figuras. Si yo quiero crear lo que viene a ser un rectángulo utilizando lo que viene a ser arcos, ¿sí? ¿Qué debo de tener en cuenta? Mira, aquí tengo puntos de referencia, punto de inicio, punto final, un primer punto, un segundo punto. Entonces me voy a Home, Arc, y aquí le voy a decir, utiliza un arco utilizando 3 puntos. Mira, primer punto, segundo punto y tercer punto. Aquí tengo una figura donde tengo 3 puntos diferentes. Quiero crear otro arco, creando o trabajando con un punto de inicio, un punto centro, un punto final, punto de inicio, punto centro y punto final. Siempre la dirección va a ser hacia abajo, inicio, centro, final. Pero si tú quieres crear una figura que me permita crear, ¿sí?, con la dirección hacia arriba, ¿qué podríamos hacer? Mira, arco, inicio, centro, final. Pero aquí, en lugar de seleccionar de izquierda a derecha, voy a seleccionar de derecha a izquierda. Mira, punto de inicio, punto centro y punto final. Y cambio la dirección de la figura con la cual yo voy a trabajar. Quiero trabajar con otro tipo de arco. Entonces le voy a dar arco, inicio, centro, ángulo. Punto de inicio, punto centro y ángulo. Mira, punto de inicio, punto centro y el ángulo. Quiero que este ángulo sea de 150, mira, y aquí está trabajando 150. Quiero otro arco, mira, otro arco donde quiero un ángulo, ¿sí?, mayor, menor, mira, punto de inicio, punto final, y le voy a decir 30 grados. Aquí está 30 grados, ¿sí? Le doy otro arco, mira, arco, inicio, centro, y le voy a decir que trabaje con 90 grados. Y aquí estoy determinando que esto es 30, que esto es 90 y esto es 150. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta los puntos de inicio, punto final, punto centro, para poder determinar y crear a partir de esos puntos la distancia del ángulo que yo veo por conveniente. Vamos a crear otro tipo de ángulo, ¿sí?, de arco. Inicio, centro, longitud. Inicio,
centro y la longitud. Quiero la distancia. Yo le voy a decir que aquí tengo una distancia de 100 unidades. Esta vendría a ser 100 unidades, ¿sí? Quiero otro arco, mira, arco, inicio, centro, longitud. Inicio, centro y la longitud de 20. Aquí está más pequeño, ¿sí? ¿Por qué me sale más arriba? Porque estoy utilizando diferentes puntos de inicio y centro. Inicio, centro y las longitudes que yo veo por conveniente, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero crear un punto de inicio, un arco, conociendo el punto de inicio, el punto final y el ángulo? Punto de inicio, punto final y el arco, mira, ¿sí? Ingresa el ángulo, le voy a decir que sea 150. Aquí hay en un ángulo de 150. Ya, nuevamente, arco, ¿sí? Inicio, fin, ángulo. Inicio, fin. ¿Y ves? Profesor, aquí hace rato seleccionó arriba y abajo, ahora arriba y abajo, sí, abajo y arriba. ¿Para qué? Para cambiar la dirección. Si tú seleccionas de una forma, sí, tiene una dirección, sí, hacia la izquierda, seleccionas otra dirección hacia la derecha, o sí, un punto, otro punto, punto de inicio, punto final en línea horizontal, determina una dirección. Si quieres cambiar la dirección, seleccionas de otra forma. Aquí le voy a decir 30. Y aquí está apareciendo otra figura, ¿sí? Otro arco. Otro tipo de arco que voy a crear, inicio, fin, dirección. Esto sería más fácil para crear la dirección. Mira, un clip, otro clip, la dirección hacia arriba o la dirección hacia abajo. Aquí me permite determinar las figuras con las cuales yo puedo trabajar. Arco, direction, fin, direction, inicio, fin, y aquí determino la dirección. Puedo ayudarme con puntos de referencia, mira, para poder determinar. Si yo me busco estos puntos ¿sí? de referencia, me sale 18 grados. En este punto, 35 grados, 80 grados. Puedo ir determinando las diferentes opciones para poder generar figuras a partir de los puntos de referencia. También puedo crear inicio, fin, radio. Inicio, fin y el radio que yo vea por conveniente. Pero voy a decir que sea 90 grados. Ahí aparece 90 grados. Quiero otro tipo de arco. Inicio, fin. Aquí sería centro, inicio y fin. Centro, ¿sí? Inicio y fin. Aquí le voy a decir. Aquí. Estoy trabajando con otra figura. Otra, inicio, centro, inicio, ángulo. Centro, inicio, ángulo. Aquí, ¿ves? No quiere decir, aquí se está proyectando esta línea. Tú determinas esta línea. Para mí es importante los puntos de referencia. Aquí un punto de referencia. ¿Sí? Inicio, centro, inicio, longitud. Centro, inicio y la longitud. Ahí puedo trabajar. Recuerda que hemos creado este arco como último. ¿Qué significa la opción continuo? Quiere decir que va a crear un arco a continuación del último arco creado continuo. Mira, ¿ves? Aquí puedo trabajar. Quiero crear otro arco continuo, mira. A continuación del último arco creado. Otra vez continuo a partir del último arco creado. ¿Sí? Entonces es importante que vayamos teniendo en cuenta acerca de los arcos que estamos trabajando. Cada una de estas opciones tiene diferentes opciones para poder generar. Cada una de ellas me va a permitir crear diferentes opciones con las cuales yo puedo trabajar. También podemos crear elipses. Recuerda que una elipse
¿sí? Los radios son totalmente diferentes. El radio horizontal como vertical es diferente. Para eso utilizamos el comando EL. Y aquí voy a crear, mira, por ejemplo, aquí le estoy dando una distancia de 10 y de 30. Aquí 20 es el punto medio y 10, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estas opciones. ¿Cómo hago yo para crear estas opciones que me van a permitir crear, ¿sí? Elipses? El comando sería el de elipse. Le doy un clic sobre un punto centro, genero primero lo que viene a ser la distancia X, que le voy a decir, aquí le vamos a dar 100, y la distancia en Y le voy a decir 70. Y aquí estoy generando, ¿ves? Si yo quiero generar otra elipse, primero le doy la distancia en X, que le voy a decir 50, y la distancia en Y le voy a decir 10, que cambia la dirección. Si quiero acotar estas opciones, me percato que aquí es una distancia de 50 y aquí sería una distancia de 20, ¿sí? Entonces acá estoy dándole 10 y aquí le estoy dando 25. Profesor, ¿es el único método para crear elipses? No, y aquí aparece, mira, una elipse, ¿sí? Conociendo la abscisa y el punto medio, un arco, un clic, creo el arco, ¿sí? De 40, y aquí voy a crear el otro arco, la distancia de 10, ¿sí? Ángulo de inicio le voy a decir 90, y aquí estoy trabajando lo que viene a ser el segundo ángulo, 200, y aquí me permite crear arcos elípticos, ¿sí? Este arco elíptico. Ya no estoy creando lo que viene a ser, ¿sí? Una elipse completa, simplemente un arco, ¿sí? Nuevamente mira, aquí le doy arco, le doy un clic sobre el punto de inicio, le voy a decir que sea, sí, 30, aquí le voy a decir que sea 40, aquí me está pidiendo el ángulo, 30, y aquí le voy a dar 90. Y aquí estoy determinando lo que viene a ser nuestros arcos, ¿sí? También puedo crear lo que es una elipse, conociendo lo que es el punto centro. Mira, punto centro, distancia en X, de la abscisa le vamos a dar en X 100, en Y le vamos a decir 40, y aquí estamos creando de diferente forma. Es importante cada una de estas opciones porque me van a permitir a mí poder generar las elipses de diferente forma. Aquí, como hemos visto, hemos creado lo que es primero el punto centro, la abscisa menor, la abscisa mayor, ¿sí? Para poder generar. También vamos a crear lo que vienen a ser puntos. Los puntos me van a permitir generar, ¿sí? Opciones que me van a permitir crear una recta o crear diferentes opciones para poder unir. El comando para crear puntos es point. Si yo le doy el comando point, le doy enter y me indica determina un punto. Le doy un clic sobre este punto. Aquí está el punto. Este punto vendría a ser el punto mínimo con el cual nosotros trabajamos. ¿Qué pasa si yo tengo este punto y quiero hacerlo más grande o más pequeño? Tengo que tener en cuenta lo siguiente. Los estilos de puntos son 10, mira. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 estilos de punto. El tamaño, por defecto está en 5%. ¿Qué quiere decir 5% del tamaño
de la pantalla. Si yo le doy, por ejemplo, el comando psaint, pdsaint, es para cambiar el tamaño, pdsize, pdsaint, enter, y me indica tamaño, le vamos a decir 10, ¿sí? Aquí aparece el tamaño del punto. Profesor, no sé, no noto la diferencia, entonces dale pdsaint 100, ¿sí? Y aquí aparece profesor. ¿Sí? Profesor muy pequeño, entonces vamos a darle el comando pmode, ¿sí? Tipo de punto, y aquí le voy a decir modelo, le vamos a decir el punto 5. Profesor, me está indicando que es válido, vamos a darle el punto 3 para que cambie el tipo de punto con el cual estamos trabajando. ¿Ves? Pmode. Si le doy pmode 1, cambia el tipo de punto. pdmode punto 2 cambia el tipo de punto, ¿sí? ¿Sí? Si yo quiero trabajar con otras opciones, mira, el pdmode es para cambiar el tipo de punto, tengo que trabajar con diferentes opciones para poder trabajar. ¿Sí? Otra forma sería ptype, que me va a permitir seleccionar el estilo de punto. Mira, aquí aparece, quiero esta X con esta redondo en unidades. Yo no quiero en unidades, aquí es unidades y quiero relativo a la pantalla, el 50%. Ok. ¿Sí? P-type, y aquí le voy a decir que aparezca este tipo con un tamaño de 20% más pequeño. ¿Sí? Si yo tengo una línea de 100, ¿sí? Y quiero dividir los puntos, entonces podría utilizar, mira, los comandos divide el punto. ¿Cómo hago para dividir? Divide, enter, selecciona el objeto, marco el objeto. ¿En cuántos segmentos quieres? 100. Voy a dividirlo en 5 segmentos. Aquí aparece 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos. Profesor, no me agrada esta opción, entonces pdmode o pdtype, y puedes cambiar aquí el tipo de figura, ¿ok? Y aquí está cambiando. También tengo las opciones Measure que me permite hallar, ¿sí? Distancias. Si yo me percato, aquí está Measure, aquí tengo una medida rápida, distancias, tengo lo que es ángulos, áreas y volúmenes. Vamos a ya la distancia desde este punto hasta este punto. ¿Sí? 20. Sobre este punto hasta este punto también 20. ¿Sí? Quiero hallar lo que viene a ser el ángulo con el cual está trabajando. Profesor, no me está apareciendo. ¿Por qué? Porque no son líneas. A ver, vamos a determinar el ángulo que está aquí. Angle, esta línea con esta otra línea. Está trabajando en un ángulo de 90 grados. A ver, vamos a ver. Vamos a trabajar angle sobre estas dos opciones. Aquí, ojo, como es un segmento, como es un arco, no me va a permitir trabajar, ¿sí? Entonces, de esta forma estamos culminando lo que viene a ser nuestras exposiciones. Continuamos el día jueves. Los espero para poder trabajar la siguiente parte, que es la modificación, ¿sí? Lo que es acotación, para poder aprender a acotar diferentes tipos, ¿sí? De radios, arcos, longitudes, ¿sí? Las cotas que estamos trabajando. Voy a entrar a lo que viene a ser nuestro Face, a ver si hay alguna consulta para poder trabajar, ¿sí? Me parece que no tenemos ninguna consulta, entonces los espero el día miércoles, el día jueves para poder trabajar. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.